Anteriormente hemos tratado de manera un poco superficial el tema de las propiedades, pero en esa clase la vamos a conocer a fondo. Primero vamos a ver una pequeña definición de lo que es una propiedad y luego vamos a ver cómo se aplica de forma práctica. Aquí tenemos esta definición que nos dice que en C# una propiedad es una entidad que encapsula el acceso y la modificación de un valor en una clase. Proporciona una forma de interactuar con los datos internos de la clase a través de métodos de acceso llamados get y set. Las propiedades permiten un mayor control y flexibilidad en comparación con los accesos directos a los campos, ya que pueden incluir lógica adicional, validaciones y cálculos personalizados. Muy bien, ya tenemos una pequeña definición de lo que es una propiedad y ahora vamos a verlo de manera práctica. En C#, las propiedades no son más que métodos. Son unos métodos especiales que nos sirven para nosotros poder manipular data. Para este ejemplo, vamos a ir a nuestra clase persona, que fue la clase que creamos previamente. Vamos a nuestra clase persona y aquí vamos a crear nuestra primera propiedad. Las propiedades se crean de la siguiente forma. Primero debemos indicar cuál va a ser su modificador de acceso. Normalmente y por convención, siempre se utiliza public. Luego seguimos con su tipo. En este caso vamos a declarar una propiedad de tipo string. Y de nombre le vamos a poner asimismo nombre, ya que vamos a hacer referencia al nombre de la persona. Y a diferencia de los métodos que se declaran abriendo y cerrando paréntesis, seguidos por llaves, las propiedades son un poco diferentes, ya que no llevan los paréntesis y aquí debemos utilizar dos submétodos, que son el método get y el método set. Con esto ya tenemos nuestra propiedad completamente lista y podemos acceder a ella. Si nosotros ahora, utilizando la instancia de persona, llamamos, le podemos asignar un valor, por ejemplo, María, y podemos mostrar este valor en pantalla. Simplemente llamamos a persona.nombre, le damos a ejecutar y vemos que se nos muestra María. En este punto te puedes preguntar por qué utilizar una propiedad y no utilizar una simple variable, que cabe destacar que en este contexto las variables se les llaman campo. Por ejemplo, una variable de tipo string llamada nombre 2, por ejemplo. Es decir, te puedes preguntar, le asignamos un valor vacío y aquí te puedes preguntar por qué utilizamos las propiedades, que son una estructura un poco más compleja, en vez de utilizar los campos o variables. Vamos a ver que si nosotros hacemos exactamente lo mismo aquí, vamos a llamar a nombre 2, le vamos a asignar María 2 y vamos a mostrar en pantalla a nombre 2. Le damos a ejecutar y tenemos exactamente el mismo resultado. Pero nosotros debemos utilizar propiedades y no campos o variables porque las propiedades nos permiten a nosotros poder hacer validaciones sobre la data. Cabe destacar que cuando nosotros creamos campos en contextos de clase que vamos a trabajar con propiedades, por convención se utiliza siempre un guión bajo seguido por el nombre. De esta manera. Muy bien, vamos a ver entonces cómo funciona realmente la propiedad. Como puedes ver, aquí tenemos dos submétodos que son get y set. Primero vamos a conocer el método get, ya que nosotros podemos crear una propiedad de la cual simplemente vamos a obtener un valor. Y aquí nosotros podemos simplemente abrir y cerrar llaves para utilizar el método get. El método get siempre debe tener un valor de retorno. En este caso escribimos return y podemos devolver cualquier valor. Por ejemplo, hola desde get. Finalizamos con punto y coma. Para que se vea un poco más legible el código, voy a presionar control K y control D. Y aquí tenemos este código un poco formateado. Esto es un shortcut que nos ofrece Visual Studio para nosotros formatear el código y que sea más legible. Muy bien, si ahora vamos aquí, vemos que el nombre ya no está disponible porque le cambiamos el nombre, valga la redundancia. Eliminamos esto aquí. Y aquí tenemos ya nuestra propiedad nombre, que le estamos asignando un valor y aquí la estamos mostrando en pantalla. Como puedes ver, aquí tenemos un error. ¿Por qué tenemos este error? Muy sencillo, porque nosotros aquí solamente estamos utilizando el método get,
que con get nosotros vamos a obtener el valor que tiene esta propiedad. Pero como eliminamos set, no podemos asignarle ningún valor, ya que set lo que hace es que setea. Es decir, ya aquí nosotros no podemos asignarle un valor a nombre. Si ahora le damos a ejecutar, vamos a ver que tenemos el mensaje hola desde get, que es el que está retornando en el método get. Otra forma que tenemos de hacer exactamente esto es de la siguiente manera. Si solamente vamos a utilizar un get y vamos a hacer algo muy sencillo, podemos utilizar lo que vimos anteriormente, que son las flechas. Y aquí podríamos hacer lo siguiente. Hola desde get 2. Finalizamos con punto y coma, le damos a ejecutar y podemos ver que tenemos el mensaje hola desde get 2. Esto es porque tenemos también esta posibilidad de hacer un get de esta forma tan sencilla como vimos anteriormente con los métodos de flecha. Pero lo habitual es que utilicemos tanto el método get como el método set. Así que vamos a ver cómo funcionan. Muy bien, aquí tenemos nuestro método get. Como vimos anteriormente en nuestro método get, es donde vamos a obtener el valor que tenga esta propiedad. Y es obligatorio siempre devolver algún valor. Por ejemplo, return valor, por ejemplo. Aquí algo habitual que se hace es crear campos de tipo privado. Por ejemplo, en este caso tenemos nuestro campo privado de tipo string llamado nombre. Y podemos entonces devolver el valor que tiene nombre. Muy bien, tenemos ya aquí nuestra parte de get lista, es decir, podemos obtener un valor. Ahora vamos a trabajar con la parte de set. Set es muy interesante porque aquí es donde vamos nosotros a asignarle valor. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo. Primero voy a presionar control K y control D para darle un formato más legible. Muy bien, tenemos aquí nuestro set. Y aquí podemos hacer diferentes evaluaciones. Por ejemplo, vamos a crear ahora un if. Creamos un if. Y aquí vamos a evaluar el valor que se le puede asignar a set. Para nosotros hacer esta evaluación, simplemente escribimos la palabra clave en este contexto, value. Y vamos a preguntar si value es distinto de nulo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar nuestro campo nombre, que fue el que declaramos aquí arriba, como una variable, pero recuerda que en este contexto le vamos a llamar campo. Muy bien, entonces decimos que esta variable va a tener el valor que tenga value y este valor va a ser to upper. Es decir, siempre y cuando se le asigne un valor, este valor se va a devolver en formato de letras mayúsculas. Veamos. Vamos ahora a descomentar esa parte que como vemos ya está funcionando porque nosotros habilitamos aquí nuestro set. Si ahora guardamos, vamos a guardar y ejecutamos, vamos a ver que tenemos amarilla con todas las letras mayúsculas, porque aquí estamos utilizando nuestro método toUpper. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, el set se activa o se llama cuando nosotros hacemos esta asignación. Aquí se llamó a nuestro set. Se llamó a nuestro set y se verificó que el valor no era nulo. No era nulo porque recuerda que aquí se le pasó un valor. Entonces, como este valor no era nulo, a nombre se le asignó el valor que se introdujo aquí en value, pero este valor, antes de asignarse, primero se le hizo un toUpper, es decir, cuando este valor vino a pasar a nombre, ya estaba todo en mayúsculas. Y por esto, cuando terminó aquí, que nosotros terminamos aquí y luego preguntamos por el valor que tenía la propiedad nombre, llamando a la instancia de persona y a la propiedad nombre. Cuando hicimos este llamado, se ejecutó entonces este método, que es el método get. Y aquí lo que hizo el método fue simplemente devolver el valor que ya tenía nombre, que se asignó en esta parte. Es por esto que tenemos cualquier texto que escribamos aquí, por ejemplo, hola, soy un texto. Cualquier cosa que escribamos aquí, siempre la vamos a obtener en mayúsculas, como ves aquí.
Este es el verdadero poder que tienen las propiedades, porque nosotros podríamos hacer esto utilizando los campos y creando métodos, pero de esta manera es mucho más sencilla y podemos controlar qué pasa cuando se quiere llamar a este valor y qué pasa cuando a esta propiedad se le quiere asignar un valor. También tenemos algo muy interesante aquí, y es que nosotros podemos utilizar la palabra clave require. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que al momento de crear una instancia de nuestra clase persona, se debe inmediatamente asignarle un valor a nombre. Si vamos aquí, vemos que tenemos un error, porque nosotros estamos creando la instancia y luego es que le estamos pasando un valor. La manera que tenemos de nosotros pasarle un valor inmediatamente creemos la instancia es la siguiente. Aquí abrimos y cerramos llaves y aquí llamamos a nuestra propiedad nombre y le asignamos un valor. Por ejemplo, Pedro. Como puedes ver, ya aquí funciona correctamente. Si nosotros comentamos esta parte y le damos a ejecutar, vemos que nos muestra el valor de Pedro. Más adelante, cuando estemos trabajando en el módulo de bases de datos, vamos a ver que con las propiedades podemos hacer cosas muy interesantes.